Es una tarea, pero les animo a cumplirla. Sé que aquellos de ustedes que vienen obligados o por cualesquiera otras razones, la tarea no la harán ni en broma. Pero también sé, y hacia ellos mi entusiasmo, que hay algunos de ustedes que vienen con todo el deseo de crecer en el estudio de la palabra. Entonces a ustedes puntualmente la siguiente tarea: busquen en internet o en cualquier libro Reyes del Norte y luego hagan otro listado en donde estén los Reyes del Sur. Aquí a la par, califíquenlos si es que el libro o el buscador electrónico que consultan no los está calificando. Es decir, si arrancamos en el Rey del Norte, el primer rey fue Jeroboam. Y este, por supuesto, fue ¿cómo? Fue un rey malo. ¿Recuerdan cuál fue el primer rey en el sur? Fue Roboam. ¿Y cómo fue este rey? También fue malo. Y cuando ustedes terminen el listado, podrán ubicarse mejor en el estudio de los reyes y tendrán como un panorama del gobierno de cada uno de estos reyes. Van a llegar a la siguiente conclusión, aunque no digo que esa conclusión es la única por la que deben hacer esta tarea. Deben hacerlo primero porque todavía nos falta estudiar algunos reyes. Segundo, porque cuando tengan este listado, esto va a ampliar de mejor forma su perspectiva respecto a la vida de los reyes. Y hay algo curioso. Dije, no va a ser la única conclusión. Hasta donde yo estudié ya, y no digo que ya termine de estudiar, no he encontrado en el reino del sur ningún rey bueno. En el del norte, hasta donde yo he estudiado, todavía no he encontrado ningún rey bueno. En contraste, en el reino del sur hay algunos. De hecho, Joás, ya vimos que tal vez le califiquemos como un rey bueno. Amasías fue lo mismo. Pronto encontraremos a uno de los más grandes, como es Josías, Ezequías. Pero en fin, no quiero adelantarme a la historia. Solo digo que aquí hay algunos reyes buenos. Pero también, como dato curioso, vamos a encontrar que el rey que hoy vamos a estudiar pertenece al reino del sur. Y saben el dato que llama la atención. Al comparar la vida de los reyes malos, ninguno fue tan malo como el que ahora vamos a estudiar. Creo que el único que le superó en maldad es el nieto. Así es que llama la atención y ustedes deberían preguntarse, qué curioso, ¿por qué en el reino del norte parece que todos fueron malos? En contraste, en el reino del sur hubo algunos buenos. ¿Alguien quisiera sugerir por qué creen que está ese común denominador en los dos listados? Solo uno de ustedes, levante la mano y díganme qué creen. ¿A qué obedece? Kerin. Ese es muy buen punto. El linaje mesiánico estaba en el trono de Judá, en el sur. Así es que había que esperar que en dicho linaje hubiese hombres con un corazón queriendo honrar a Dios. Definitivamente ese es un argumento muy fuerte, si no el más grande. ¿Habría otro? ¿Se les ocurre alguna otra razón? ¿Ninguna? Piense, ¿cuántos reyes buenos en el norte? Ninguno. Entonces la pregunta, ¿y por qué en el norte todos fueron malos? ¿Alguien se atreve a responder?
¿Por qué en el norte todos malos, hermana? Sí eran desobedientes, pero no es esa la razón. Sí, Nelson. Casi lo has dicho. A los que no oyeron, Nelson sugiere que desde que se partió el reino, los del norte estuvieron distanciados de Dios. ¿Alguien después de eso se atreve? ¿Sí, hermano? Eso es parte de sus pecados, pero también hubo lugares altos en el sur. Luis, adoraron lejos del templo, era parte de sus pecados. Sí tuvieron, más de uno. Mejor les pregunto, o les empujo a pensar de esta forma. Recuerden el origen de ambos reinos. ¿Eso les da alguna pista? ¿Cómo ambos reinos fueron fundados? ¿Hay algún rey usurpador en este cuadro? ¿Hay o no hay rey usurpador? Pero están diciendo que sí, no veo manos levantadas. A ver, Balta, ¿hay rey usurpador? Todos los reyes del norte, porque nunca olviden que este reino surgió de una división, no de la aprobación de Dios. En honor a eso, si sus orígenes, si su fundación está equivocada, no podemos esperar cosas buenas. Y voy a ocupar el argumento filosófico de los apologetas. Si usted no conoce el término de apología, es defender su fe. Estos dicen que cuando una iglesia, un ministerio o cualesquiera familias u organizaciones con fines religiosos se forjan como una división, están condenados a la división permanentemente. Lo repito, ellos insisten que cualesquiera organizaciones que surgen de una división están condenados a seguirse dividiendo. Es como una especie de ecuación. División igual a más división. Y esto, lejos de ser alguna amenaza o que como iglesia estemos sufriendo alguna amenaza de ese estilo, pero si alguna vez, Dios no lo permita, sucediera una división de esta congregación, la que surge de esa división está condenada a seguirse dividiendo y a seguirse partiendo, porque sus orígenes no están fundados en el diseño bíblico, pues esa era la historia de los reinos del norte. Y aunque no es nuestro tema de hoy, es un buen momento para sugerirme que cuando pensemos en nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestra vida misma, pensemos que si nacimos como producto de una división, de un pleito, de algo que no era conforme a la voluntad de Dios, deberíamos poner nuestras barbas en remojo y tratar de romper con esa condena. No digo que no hay forma de salir del error, hay forma, pero deberíamos recordar que nací dentro de un error, o mi ministerio, mi iglesia, mi familia misma, y que la única manera de romper con esa condena es hacer cambios a mi fundación. Ellos nunca hicieron cambios. Ahora, les dije ya que esta vez no vamos a estudiar los reyes del norte, sino otro de los reyes del sur, y que duela decirlo, pero sigue siendo parte de la historia. Y sí mantiene el linaje hacia el Mesías. Ninguno otro peor que él, excepto su nieto. Así es que vayan en sus Biblias. Nuestro sermón de hoy se titula ¿Cómo se llega tan bajo? Vayan en sus Biblias hasta el segundo libro de Reyes, capítulo
16. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. ¿Lo encontraron? Vamos al verso 1. ¿Todos listos? Por favor, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 1. ¿Listos? En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar. Dígalo en voz alta. Ok, este es el rey que hoy vamos a estudiar. Su nombre, Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Paréntesis. Les dejo otra tarea que la vamos a responder ahora mismo. Mientras yo voy leyendo, ustedes identifiquen los pecados que convierten el trono de este rey en algo abominable. Y vamos a escribir ese listado de las cosas que llevaron a este rey a una posición tan baja. Voy de nuevo, verso 2. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como su papá. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Entendieron la frase? Anduvo en los caminos de los reyes del norte. Dicho de otra forma, en lugar de seguir el patrón de los buenos reyes del sur, decidió seguir la vida de los reyes del norte. ¿En qué verso me quedé? 3. Y aún hizo pasar por fuego a su propio hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Un paréntesis. Cuando vayan leyendo estas partes, sería muy bueno en casa tener un mapa. Y aquí está el mar, aquí está Israel, esto es Israel. Encontrarán a Asiria más o menos por aquí, encontrarán a Siria por aquí, este es el reino del norte, este es el reino del sur. Claro, yo ya puedo dibujar esto porque mi trabajo es estudiar esto antes de compartirlo. De ahí que mientras yo estoy leyendo se me facilite entender la lectura porque digo, que el rey de Siria, llamado Remalías, hizo una confederación con el rey de Asiria. Y yo sé que estas son naciones fronterizas y que hicieron alianza para pelear contra Acaz, pero que no pudieron tomarla. Y van a leer en casa que Acaz comete la torpeza de asociarse con otra de estas naciones, pero eso lo tienen que hacer en casa ustedes. ¿Sí? ¿Por qué ustedes? Porque no es parte de nuestro estudio de hoy. Sigo leyendo, versículo 6. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá. ¿Recuerdan de nuestro estudio del domingo anterior que el rey Amasías recuperó Edom? Y el rey Amasías era del sur. Ahora su bisnieto o tataranieto, como sea, pierde una vez más el territorio de Edom. Versículo 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser. Este es rey de Asiria, estaba arriba en el norte, diciendo: soy tu siervo, tu hijo, sube, defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. ¿Lograron entender ya la lectura? ¿Sí o no? Para los que no, vean lo que está pasando. El rey Acaz se ve amenazado porque Siria y Israel han hecho una confederación para quitarle el trono.
Ya Edom, que es también fronterizo, se ha retirado, ya no es más súbdito. Significa que acá cada día su gobierno es menos fuerte, solo rico aún por los tesoros del templo, pero muy débil. Así es que manda una delegación hasta Tiglat-Pileser y le pide que lo proteja. Tiglat-Pileser acepta con todo el dinero que le envía. Y eso es algo que usted en su casa va a corroborar. Bueno, hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplicamos, hables a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, nuestro estudio de hoy se titula ¿Cómo llegar tan bajo? O ¿cómo llegó acá tan bajo? Pero mejor escribamos, y disculpen que este es mi borrador, mejor escribamos ese listado de cosas abominables que este rey hizo y que lo diferencian de los reyes de Judá. ¿Me ayudan? Ya los leímos y les dejé eso de tarea. A ver, imitó lo de los reyes del norte, pero eso de forma general. Díganme de qué forma los imitó. Y deben decir cosas realmente grotescas, porque les he dicho que fue peor que los reyes del norte. A ver, sacrificó a su propio hijo, al dios Moloch. Les explico qué es este dios. El dios Moloch era parte de las naciones paganas de Siria, de las tribus, y era una especie de mistura. La cabeza era de un toro y el cuerpo era de un hombre, y estaba sentado la imagen, y las manos estaban extendidas, los brazos, y sobre los brazos una parrilla. Aquí encendían el fuego y en la parrilla ponían los sacrificios. Los sacrificios eran niños, vivos. Ellos disfrutaban llevar a sus bebés y oírlos gritar cómo se quemaban al fuego vivo. Yo me pregunto en qué mente tan sucia y enferma cabe poner a un bebé en una hornilla para que sus alaridos agraden a un dios tonto como Moloch. Solo una mente enfermiza. Claro, no me sorprende que estas naciones llenas de paganismo hicieran cosas tan bestiales, pero sí sorprende un poco que su propio hijo lo pone sobre esa hornilla. Bueno, sacrificio de humanos, lo primero en su lista. O mejor pongo sacrificio de niños. Sigan. En 3 versos habían cuando menos 3 cosas abominables. Sí, hermano. Espéreme, que usted me dio el primero. ¿Cuál es el segundo? ¿No encontraron otro, Eric? Quemó incienso a dioses ajenos. Pero eso es politeísmo simple. Busquen un poco más en eso. Sí está en eso, pero busquen un poco más en ese verso. Sí, Balta. Bueno, voy a sumar y les diré de esta forma. La liturgia sagrada, y cuando digo sagrada me refiero al reino del sur, los sacrificios en el templo, la adoración a Dios, el estudio del Pentateuco, oraciones reverentes, fueron sustituidas por una liturgia pagana que incluía orgías e incluía quemar incienso a dioses paganos mezclados con la religión hebrea.
cambió la liturgia. Me avergüenza el simple hecho de decirlo, pero como un ejemplo para que entendamos mejor esto, hagan cuenta y caso que dentro de 10 o 20 años, o mejor dentro de 200 años, viniera una generación que ocupa este templo y lo convierte en un sitio de inmoralidad, en donde la injusticia, la corrupción, la prostitución, la drogadicción reine. Eso es lo que estaba haciendo, y que en lugar de un estudio bíblico, un tiempo de adoración y de cantos a Dios, se sustituyen por prácticas inmorales, bailes llenos de sensualidad, de morbo, de todo tipo de cosas sucias. Eso es lo que estaba haciendo. Tercero, ¿qué más encuentran? Sí, hermano. Repítalo. Sí, saben, si los historiadores no se equivocan con esto, no tomó el dinero del templo solo para pagar su protección, sino también para sobornar su propia religión. Pervirtió a un sacerdote. Y cuando digo, si los historiadores tienen razón, es que aún debaten con el nombre del sacerdote al que parece que pervirtió. Porque si es el mismo, confunde, porque parecía ser un buen sacerdote en un libro paralelo. Nosotros no vamos a debatir sobre eso. Si los historiadores no saben si es el mismo o no, ¿para qué ahora nosotros lo hacemos? Solo hay que recalcar, pervirtió al sacerdocio. Bueno, les dije que este fue peor que los otros reyes, y cosas todavía más sucias, pero no tengo el tiempo hoy para que las abordemos. Voy a dejar esto hasta aquí y voy a abordar uno por uno, porque nuestro tema es cómo se puede llegar tan bajo. Y sé que ustedes dirán, bueno, pastor, pero no estamos tan bajo. Como sociedad difícilmente caeríamos en posturas tan extremas. Espero que usted tenga razón ahora que voy a intentar contextualizarlo. Les pregunto, primer punto, ¿el aborto es un asesinato? ¿Es sacrificio de niños? ¿Y cuál es la diferencia entre eso y esto? ¿Cuál es la diferencia entre el aborto legalizado o no legalizado con el sacrificio de niños a Moloco? No hay diferencia. Entonces nuestra sociedad está tan abominable como la de ese entonces. Y bendito a Dios, todavía no se ha legalizado eso en nuestro país, aunque dicen hay piezas de correspondencia de uno u otro partido, que no sé sus nombres ni me importa, porque el púlpito no es para mostrar favoritismos, pero usted como hijo de Dios, cuando lee que hay partidos, cualesquiera sean sus colores, que están favoreciendo el asesinato de niños, yo le pregunto, ¿usted va a mostrar simpatía por algo tan aborrecible como eso? Algo tendríamos que hacer, y si hay algo que podamos hacer, lo mínimo deberíamos hacerlo. Pero en fin, ya dije que no es nuestro asunto. Cito otro ejemplo. Enviar a un niño a vender droga a la calle, exponiéndolo a todo tipo de abusos, para que sus padres no sean encarcelados. Les pregunto, ¿eso no es un tipo de asesinato? ¿Exagero yo al compararlo con esto? Dejar que haya personas trabajando para nosotros y que sus hijos
no pueden optar al seguro social, porque usted o yo no hemos querido pagarles lo justo en una planilla del seguro. Y estamos viviendo un momento, no sé si ya lo declararon epidemia o no, el chikungunya. ¿Lo pronuncié bien? Como fuera. ¿Lo declararon ya epidemia? Bueno, aún no me ha dado y espero que no me dé, pero por lo que he escuchado a varios de ustedes es terrible. El dolor, toda la sintomatología. Oiga, que esos bebés no tienen oportunidad de ir al seguro social porque un patrono no le quiere pagar la planilla a ese empleado. ¿Soy yo un exagerado al decir que se compara con eso? Mientras usted sí come bien, el niño no tiene ni siquiera al menos la esperanza de ir a un hospital, le atiendan o no le atiendan. Y la pregunta era, ¿cómo pudo este rey llegar tan bajo? Por cierto, ¿por qué no me sugieren ustedes por qué creen que este estaba llegando tan bajo? En honor a lo que ya leímos. A ver, Idelbrando. Número 1, se apartó. Significa que cualquiera que se aparta de Dios puede llegar tan bajo. Pero hay algunos aquí que dirán, mire, yo no estoy tan cerca de Dios y tampoco estoy tan bajo. ¿Qué le diría? Bueno, ¿quién quita que eso no va a suceder tarde o temprano? Y hombres o mujeres que aún siendo conocedores de Dios, porque este era de un reino, de un principado que mostraba respeto por Dios de forma genérica, empezó a caer tan bajo. Estoy diciendo que si usted o yo no prestamos atención a lo que la palabra dice, podemos llegar muy bajo. Y que ahora mismo ya estemos descendiendo, porque en nuestro capricho y en nuestra rebelión hemos empezado a obviar cosas. Hemos empezado a obviar que debemos mostrar respeto al matrimonio. Eso es mucho compromiso. Que debemos mostrar respeto a la palabra, que debemos mostrar pasión y devoción por la entrega en el servicio. De hecho, algunos, pregunto, ¿ministerio tienen? Y es solo el comienzo de un abismo. Pero ya dije, la lista es larga. Pasémonos ahora para el asunto de la liturgia pagana. Como la religión que estaban practicando en el reino del sur era exigente y confrontaba a su antojo, empezó a parecerle aburrida. Es algo como esto: si esta liturgia, un estudio bíblico sereno con un predicador aburrido que habla de lo que la Biblia nos exhorta, oiga, eso no es nada atractivo. Y para colmo de males, empieza a hablar cosas sobre cómo es mi estilo de vida. Y es mi dinero, es mi vida. Yo quiero vivirla como me dé la gana. Dirá alguna mujer, y yo quiero vivir en fornicación el resto de mis días. ¿Por qué los religiosos se entrometen? O alguien que practique el homosexualismo dirá, es mi antojo. ¿Por qué tienen que reprocharme? O alguien que está metido en negocios deshonestos, ¿por qué la religión se entromete en todo esto? Hay que aclararlo, la religión no se entromete. Quien confronta nuestro estilo de vida es la Biblia. Es la opinión de Dios. Y claro, cuando la opinión de Dios
empieza a señalarnos, algunos neciamente, en lugar de avergonzarnos y de arrepentirnos y buscar ayuda, nos rebelamos y decimos, pues yo quiero vivir como me dé la gana. Estoy harto de una religión que se entrometa. Estoy harto de esos predicadores que se creen santos y son un pésimo ejemplo. Estoy harto, y empiezan a señalar cada cosa. En su defecto, voy a buscar una religión que satisfaga mis gustos y que calle ante mi pecado. Así es que voy a buscar una religión que aplauda, o si no aplaude, al menos que se calle, siempre y cuando yo dé dinero. Que no le importe cómo yo estoy viviendo con mi esposa. Que no le importe si yo pago lo justo. Que no importe la relación entre marido y mujer, que no importe cómo los hijos tratan a sus padres o viceversa. Y si esa religión se vuelve divertida, mejor. Porque yo voy a ir a una reunión en donde van a callar sobre mi pecado y me van a hacer sonreír a carcajadas. Y además me dirán cosas como la prosperidad. Me dirán que Dios es un rey y que sus hijos deben vivir como hijos de un rey. Y que si yo pongo esto, pues Dios me va a multiplicar. De vez en cuando, también prácticas en donde hay desmayos, hay don de risa y una cantidad de cosas que no están en la Biblia. Para colmo, se me ocurre que para hacerlo más atractivo, en lugar de un estudio bíblico esta noche, ¿por qué no aprendemos un baile? Y les doy algunos pasos. Y claro que Dios es amor, y Dios no está en contra de que nos divirtamos, por supuesto que no. Pero la liturgia no es para eso. Pero este rey hizo eso. Cambió la liturgia. Así es que si algún día usted escucha de este púlpito que hemos cambiado la liturgia por cosas no bíblicas, es tiempo para que usted no vuelva nunca más aquí. Y si hay alguno que es muy alcanzativo en el error y dice, ay, no, eso es lo que vamos a ir a hacer allá al parque, pues. No, nosotros no vamos a cambiar el culto, ni vamos a dejar de estudiar la Biblia el domingo. Eso es simple y sencillamente una actividad extracurricular para hacer un alcance evangelístico. Y les iba a decir un poco después, pero como ya salió aquí, mejor se los cuento. De hecho, estamos buscando la forma que todos los inconversos ganen y que reciban su premio no allá, sino el siguiente domingo aquí en el culto. Y no estamos deseosos que ellos conozcan sobre una iglesia que hace una actividad deportiva. Estamos deseosos que conozcan a Jesús en un estudio bíblico adorando al Señor. Es distinto. Pero si se me ocurre cambiar esa liturgia, le invito, no venga más. Y si a usted se le ocurre cambiar la liturgia también por una religión que satisfaga su error o el mío, miren, siempre me pregunto, cuando alguien está cometiendo un error, ¿es que acaso no es lo más sensato mostrar un poquito de vergüenza y hacerse a un lado? ¿Por qué hay personas que, sabiendo que es un error, en lugar de mostrar vergüenza, se defienden mostrando rebelión y diciendo que es su vida, es su cuerpo y que pueden hacer lo que les da la gana y además esto es bueno? ¿Quieren abortar? Háganlo con la boca cerrada. Y no estoy diciendo que no van a recibir condena por eso. Solo estoy diciendo que además del horrendo pecado, quieren publicar que es bueno. Si alguien terminó decidiendo arruinar su matrimonio, pues esa es su vida, está dispuesto a pagar las consecuencias, termínelo y páguelas. Pero no se le ocurra publicar que esa es voluntad de Dios. Es una terrible necedad.
¿Por qué no aceptar? Es un pecado. Estoy avergonzado, estoy buscando restauración. Nadie debe seguir ese ejemplo. Ofende a Dios, ofende al prójimo, me destruye. Me pregunto si esas personas están ya precisamente en el abismo en el que estaba Acaz, solo en momentos distintos. Y finalmente, porque el tiempo ya no es nuestro amigo, terminó corrompiendo a un sacerdote. Lo encontrarán más noche en sus casas cuando lean el capítulo completo. Y digo, bastante error es que usted quiera beber. Es mucho más grave el error si usted invita a otras personas a beber y a maldecir sus vidas, como el que vende alcohol y se enriquece de ello. Usted quiere drogarse, está mal, pero es su vida al fin. Pero no invite a otros. Usted quiere dejar el ministerio al cual Dios le llamó, es su vida. Nadie se puede entrometer en eso, pero no invite a otros. No se lleve de encuentro a otras personas, y peor si esas personas son su familia. Está maldiciendo sus vidas y está llegando terriblemente bajo. Jesús dijo que aquel que hace caer a uno de sus pequeños, más le valdría atarse una soga en el cuello, en el otro extremo ponerle una piedra y lanzarse al fondo del mar. Cuando alguien pervierte la vida de otro. Y creo que algunos de nosotros en nuestra vida sin Cristo le arruinamos la vida a alguien. No sabíamos. Este sermón no es para amenazarnos, es para buscar restauración. Y puedo decir, hermano, en vida anterior, en vida sin Jesús, usted o yo pervertimos a alguien. Ahora en Cristo tenemos la oportunidad para compensar ese daño. Intentemos buscar a esa persona a quien arruinamos su vida y mostrémosle el camino de salvación y vida eterna. Y si esa persona está tan hundida o tan llena de rebelión que no quiere escucharnos, busque a alguien más. Ahora tenemos la oportunidad de ese hombre que dijo el otro día cuando estaba invitando a comer a alguien, y alguien le preguntó, pero usted no me conoce, ¿por qué quiere pagar esto para mí? Él dijo, porque yo antes le arruiné la vida a mi hermano. Estaba hablando de su hermano en carne, y él ya está muerto. Yo le conduje quizá hasta el infierno, y cada noche me asusto cuando oro y ruego que alguna vez él haya recibido a Jesús, y lo único que encuentro es un poco de tranquilidad cuando hago algo para que otra persona conozca a Jesús. Ese es usted. Y quizás algunos de ustedes y yo a gritos deberíamos hacer eso. Cualquiera que se separa de Dios puede caer igual o peor que estas personas. Sea muy joven o sea muy adulto, lo más sabio es estar siempre cerca de nuestro Dios, y eso es decisión suya. Inclinan el rostro y nos despedimos. Señor, gracias por dejarnos estudiar tu palabra. Ayúdanos a nunca caer tan bajo como este rey. Y aquellos que por una u otra razón hemos estado descendiendo, danos ahora la fortaleza para retomar el camino y luchar para honrarte. Y Señor, si hay personas sin Jesús, por favor toca sus corazones. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Usted que nunca antes abrió su corazón a Jesús, hágalo hoy. Nadie tiene derecho a cuestionar su vida o insinuar que usted está cometiendo errores. Y si pareciera que yo lo hago desde el púlpito, yo solo doy ejemplos bíblicos y los contextualizo, los aplico. Es entre usted y Dios. Mi vida es entre Dios y yo. Y Dios dice en su palabra que Él nos da la oportunidad de arrepentirnos, de ser una nueva criatura. Así que si alguien esta noche dice, predicador, a mí me gustaría abrir mi corazón a Jesús, ser una nueva persona, donde está, levante su mano recibiendo a Jesús. Haga una oración sencilla, discreta, pero con fe. Déjeme orar por usted. ¿Habrá alguien?
que esta noche levanta su mano y con valor, Dios le bendiga, puede bajar su mano. Y no se preocupe si piensa, alguien me está viendo, yo no estoy listo, no sé si podré. Es entre usted y el Señor. Nomás tome el coraje, el valor, reciba a Jesús en su vida. ¿Habrá alguien más? Alguien más que esta noche viene a Cristo y levanta su mano. Dios le bendiga también. Qué bueno por esas personas que con valor toman la decisión de empezar una relación con Cristo. Qué malo por usted que teniendo el entusiasmo prefiere quedarse sentado. Levante su mano, haga la oración, pruebe al Señor en su vida. Alguien más que levanta su mano y me deja orar con usted. Señor, gracias por esas personas. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre lo rogamos. Amén y amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno. Dios nos bendiga a todos.